Buenos días. Mi nombre es Jesús del Ejido, soy profesor en la Universidad de Valencia en el Laboratorio de Procesado de Imágenes. Este trabajo que vamos a presentar ahora, aplicación de modelos de clorofila y turbidez en el Mar Menor con Sentinel-2, está hecho en colaboración con el IMIDA en Murcia. Como es sabido, los estudios de calidad de agua por teledetección tienen un gran interés, tanto medioambiental, económico y social. Las lagunas costeras son ambientes muy complejos y productivos, entre ellas el lago costero más importante en España, que es el Mar Menor. Está situado en la provincia de Murcia, tiene una extensión de 135 kilómetros cuadrados y tiene una gran importancia y es conocido por todos, tanto la importancia ecológica como turística y, por lo tanto, económica. El Mar Menor ha presentado diferentes problemas durante los últimos años y seguro que habéis oído en las noticias, pues han aparecido a veces peces muertos, problemas de eutrofización. Vale. Bueno, han aparecido diversos problemas en el Mar Menor. Fundamentalmente se relacionan con la concentración de metales pesados y por el aporte de nitratos, fosfatos, que han sido arrastrados por lluvias y que proceden normalmente de la agricultura. Esto también ha causado una pérdida en la profundidad del Mar Menor y a veces se dan estos fenómenos de sopa verde, de eutrofización, que provocan un bloom de fitoplancton, ya digo, relacionado fundamentalmente con los aportes de la agricultura y que producen también una pérdida en la vegetación subacuática. Bien, de todos es conocido el Sentinel-2, no me voy a detener ahí. Simplemente, durante muchos años y muchos estudios demuestran pues, el gran potencial de Sentinel-2 para estudiar diferentes propiedades del agua. Por ejemplo, las dos que vamos a estudiar en este trabajo, que son la turbidez y la concentración de clorofila. Entonces, los objetivos de este trabajo son desarrollar la mejor metodología para monitorear el contenido en clorofila y turbidez del Mar Menor. Para ello disponemos de datos de campo entre los años 2016 y 2019. Y, en segundo lugar, conocer el estado trófico del Mar Menor durante el último año, es decir, desde marzo del 2021 hasta febrero del 2022. En cuanto a los materiales que disponemos, datos in situ, que son, ya he dicho, obtenidos por el IMIDA, son datos desde 2016 a 2019, una extensa base de datos que se tomaron en 12 puntos, que se muestran en esta imagen, 4 o 5 veces cada mes, donde se medía, entre otros parámetros, la clorofila en miligramos por metro cúbico, la turbidez, y en cada medición se hizo medidas en diferentes profundidades. Nosotros, para teledetección, utilizamos la medida entre 0 y 1 metro. En total, más o menos, se disponen de 1.800 mediciones. Lo que hemos hecho ha sido buscar todas las imágenes Sentinel-2 que coincidían con alguno de los días de muestreo. Esas imágenes se descargaron en nivel 1C, sin corrección atmosférica, se remuestrearon a 20 metros, se hizo la corrección atmosférica con el método C2RCC, con la versión C2X para aguas turbias, y esta versión, bueno, el C2RCC proporciona una carpeta de productos automáticos, entre ellos la clorofila, los sólidos en suspensión, etc. Este valor de la clorofila ha sido la que nos ha servido un poco para extraer los valores de campo. Es decir, lo que hemos hecho es, una vez tenemos cada una de las imágenes que coincide con los datos de campo, en cada uno de los puntos de muestreo hemos extraído una ventana de píxeles de 3×3. Utilizando el valor de clorofila del producto automático, lo que hemos hecho ha sido eliminar aquellos valores inferiores a 0,01, lo consideramos outlier porque no tiene sentido que haya valores prácticamente cero. Esos píxeles se han eliminado
se ha calculado el valor medio, la desviación estándar, y aquellos píxeles que se desvían por encima o por debajo de la desviación estándar se han eliminado también, de manera que nos quedamos solamente con los valores que están dentro de ese parámetro, y en ese caso se calcula el valor medio de la reflectividad. Este valor de reflectividad, es decir, el espectro completo, es el que sacamos y incluimos en una base de datos donde hemos comprobado una serie de índices. Hemos comprobado 65 relaciones donde se muestran pues, diferentes combinaciones de índices, por ejemplo, el modelo tribanda, índices de tipo ratio, índices de tipo NDVI o simplemente valores directos de reflectividad en una banda. Y según el valor de R cuadrado y el error cuadrático medio, pues se seleccionan cuáles son los mejores índices. En segundo lugar, una vez determinado el mejor método, lo que hemos hecho ha sido hacer una serie temporal, aplicar los métodos en una serie temporal en el Mar Menor, y para ello hemos escogido dos regiones de interés. Una región en el norte, esta parte del Mar Menor tiene mejor comunicación con el mar y normalmente tiene menos problemas de eutrofización. La parte del sur hemos escogido otro ROI diferente y normalmente aquí se ven dos imágenes donde se ven muy bien los vertidos, y aquí en este mapa se muestran las ramblas por las cuales normalmente entran los vertidos al Mar Menor, de manera que se produce normalmente un aumento mucho mayor de sólidos en esta zona, en la zona suroeste, que en la zona norte. Y eso es lo que queríamos comprobar también con esta metodología. Entonces, en cuanto a los resultados, para la clorofila A hemos obtenido que la mejor correlación se obtiene con este cociente de bandas, de suma de bandas, es decir, son la banda del verde y la del Red Edge de 705 dividido por la suma de las bandas del verde y del rojo. En este caso, la clorofila se obtiene con una relación lineal, con un muy buen coeficiente de correlación, y en el caso de la turbidez se obtiene una relación de bandas que es la reflectividad en 705, otra vez la banda del Red Edge, multiplicada por la misma y dividido por la banda del azul. En este caso también se obtiene muy buena correlación con una relación lineal. Y por último, al aplicar estas dos fórmulas a una serie temporal, lo que se observa en esta gráfica, estamos representando tanto la clorofila como la turbidez. La clorofila se ve en color verde, verde claro, la clorofila en el sur, en el ROI del sur, y en el verde clarito la clorofila en la región norte. Bueno, lo que se observa es que hay una cierta variación temporal, que se observa un aumento normalmente en los meses de verano y que el valor es mucho mayor en la zona sur que en la zona norte. En cuanto a la turbidez, que se representa en color rojo y naranja, la turbidez en el sur es esta curva en rojo y la turbidez en el norte es la curva naranja. Pues se observa que son bastante parecidas, sin embargo se diferencian más en la parte del verano, con un aumento también en la parte de agosto-septiembre y con un aumento también seguramente debido a lluvias, etcétera, en el mes de diciembre. Por tanto, las conclusiones que se pueden sacar de este trabajo es que la clorofila se obtiene con Sentinel-2 con un índice obtenido con estas cocientes y sumas de bandas, con un error relativo medio del 9%. En cuanto a la turbidez, las mejores bandas fueron esta combinación y obtenemos la turbidez con un error relativo del 11%. Durante el último año, la clorofila ha variado entre 0,5 y 5 miligramos por metro cúbico, siendo mayor en agosto y septiembre en la zona sur, y la turbidez varió entre 1 y 2,5 NTU, siendo mayor en agosto y septiembre en la zona sur, y también tiene un ligero repunte en el mes de diciembre. Es importante acabar diciendo que necesitamos siempre los datos in situ para
realizar comprobaciones periódicas para mejorar y recalibrar las ecuaciones, puesto que los cuerpos de agua también en el tiempo están cambiando. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jesús. Turno de preguntas. Bueno, yo haría las mismas preguntas que antes, ¿no? No, más que nada porque tengo curiosidad. O sea, una es, ¿cuál es el impacto cuando uno toma la medida in situ de la profundidad a la que se toma? Porque la penetración de las bandas, sobre todo las que están más hacia el azul del satélite, es más grande, pero claro, aquí es diferente porque estas son aguas muy turbias, no es igual que el caso anterior, con lo cual seguro la interpretación es poca y de 0 a 1 metro seguramente es adecuado, pero bueno, ya que estamos, pues comentamos un poco. Y la otra es el tema de los posibles efectos de intermitencia asociados a la hidrografía, ¿no? Que haga más difícil precisamente la comparación con el in situ. Y ya está, más que antes eso. A ver, te respondo la primera y la segunda es que no te he entendido. La segunda pregunta... No, la segunda pregunta es que yo, por ejemplo, en clorofila, pero claro, en otras zonas, mar abierto, uno de los problemas grandes que tenemos es que es muy intermitente porque la clorofila tiene tendencia a hacer filamentos, entonces mides aquí, te da un valor, mides un poco más allá, te da un valor diferente y entonces tú lo comparas con el in situ y a lo mejor la medida del satélite no está tan mal, pero claro, la medida in situ tiene un problema de representatividad porque representa escalas mucho más pequeñas, que aquí también es diferente, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, por lo que comenta la zona norte, como hay este canal, pues hay cierta circulación, la hidrografía tiene una pequeña influencia, pero bueno, también un poco en general, ¿eh? El comentario sería en general, ¿no? Cómo la intermitencia puede influir desde el punto de vista de la validación. Sí. Bueno, vamos a ver, en la primera pregunta, lo que dices de la profundidad, normalmente en este caso, en el caso del Mar Menor, y como has comentado, es un agua relativamente turbia y disponemos de las medidas en diferentes profundidades. Entonces, lo que hacemos es usar la medida cerca de la superficie, que es lo que el satélite, diríamos, tiene más repercusión en cuanto a cambiar las propiedades ópticas que está viendo el satélite, ¿eh? Por lo tanto, aquí hemos usado el valor entre 0 y 1 metro. En el caso de los embalses, que antes ha comentado Bárbara, lo que hacemos es medir, diríamos, una muestra integrada que está relacionado con un porcentaje de la profundidad del disco de Secchi. Esa es la medida que luego nosotros comparamos con el satélite. Es decir, una parte del disco de Secchi que es realmente lo que está viendo el satélite. No sé si eso te responde a la pregunta. Y en cuanto a la representatividad, es verdad que sí, los cambios en clorofila son más rápidos en el tiempo, pero sí que por eso es muy importante, y nosotros insistimos en eso, en medir siempre en el momento de paso del satélite. Hay publicaciones de artículos que hacen, porque si no tienen otros datos, incluso nosotros lo hemos hecho, pero si no tienes datos del momento y tienes datos de 5 o 7 días antes o después, pues se utilizan esos datos. Pero nosotros en nuestras bases de datos siempre utilizamos los datos del momento del paso del satélite. Es verdad que todo tiene un error, también la propia medida de campo tiene un error. Cuando mides la clorofila, pues como toda medida lleva asociado su error. Y la representatividad al final pues te lo va a dar también un poco la estadística. O sea que sí que es verdad que si mides el mismo día, si mides en un punto, si sacas el valor del punto, pues hombre, es bastante representativo de lo que está ocurriendo ahí. Sí que es verdad que hay cambios, pero bueno. No sé si te ha contestado las preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí. Según lo que indicas, entonces, si el embalse, digamos, tiene un periodo de retorno o de circulación del agua, por lo tanto baja la concentración de sedimentos y todo, no sería, para ese tipo de embalses, no sería tan recomendable el uso del Sentinel-2. Sí, precisamente el uso del Sentinel-2 es diríamos, lo que nos está dando muy buenos resultados en ese tipo de embalses, por lo que, no sé si es lo que he entendido, en un embalse normalmente tienen lo que se llama la resiliencia, que es la propiedad del embalse de actuar como diríamos, limpian el agua en el sentido de que los sedimentos
los sólidos en suspensión sedimentan. Normalmente, cuando estudiamos un embalse, vemos que hay mucha diferencia entre la parte de la presa y la parte de la cola, normalmente por donde entran las aguas. Y por eso en nuestro trabajo siempre procuramos medir en diferentes puntos en el embalse. Normalmente los puntos que están junto a la presa, que el agua está más calmada, el agua está en reposo, está mucho tiempo, el agua es mucho más transparente porque los sedimentos, los sólidos han sedimentado, mientras que siempre se observa en la parte de entrada, pues puede ser aportes de aguas agrícolas o aportes de aguas urbanas, etcétera, que sí que vemos ahí. Pero Sentinel-2 está, quiero decir, tiene la resolución temporal y sobre todo espacial para poder ver las diferencias dentro de los embalses, mientras que si utilizáramos Sentinel-3, que es un satélite muy bueno para aguas, tiene el problema de que la resolución espacial a veces no te deja ver diferentes partes de un embalse. A veces hay embalses que apenas tienen pocos píxeles puros y no puedes ver diferencias entre esas partes. No sé si la pregunta iba por ahí. Sí. Muy bien, muchas gracias.